Bien, esta ocasión vamos a comentar acerca de las reformas educativas y las demandas escolares en la actualidad. Vamos a revisar paso a paso si es que una reforma de las que elabora el gobierno cada sexenio tienen o no sentido o el impacto en la actualidad de nuestro sistema educativo. Bien, las reformas educativas y las demandas en la actualidad. Comenzamos por definir qué es una reforma educativa. Una reforma educativa es la modificación o actualización del sistema educativo con la idea de mejorarlo. La idea central es que lo que se modifique o lo que se actualice en la reforma tenga un objetivo. El objetivo es mejorarlo y hacerlo crecer en todos los sentidos. Si únicamente el gobierno se dedica a mejorar o a actualizar la reforma educativa, por quedar bien o por dejar marca en su sexenio, estamos cayendo en un error, porque principalmente debemos tomar en cuenta qué requiere mi país y qué es lo que necesita para poder mejorar e impulsarse. Sabemos que México tristemente es un país tercermundista y a partir de esto requerimos de una reforma educativa que lo haga cambiar de verdad, pero desde el principio. Entonces vamos a analizar paso a paso cómo es que debería de ser una reforma para que sea válida. ¿Es necesario reformar en cada sexenio? Como ya lo dijimos anteriormente, a lo mejor no es necesario en cada sexenio, pero sí tomar en cuenta lo esencial que hay que modificar para que esto mejore. La costumbre de los gobiernos por reformar ha sido la consecuencia de una modificación desactualizada y carente de razón. Lo que ellos hacen, lo que ellos modifican, no está basado en la realidad. Lo que hacen para poder tener una reforma exitosa según ellos es comenzar a copiar modelos que existen en otros países. Por ejemplo, Finlandia es un país de primer mundo que tiene una educación maravillosa. Ellos aplican modelos y estrategias que funcionan perfectamente bien en su país. Pero, ¿qué pasará en un país distinto, donde el contexto es completamente diferente? Entonces, si México adopta modelos equivocados, no va a poder funcionar en este país. A partir de ahí es que decimos, para que un país, para que un sistema elabore una reforma, una actualización, tiene que estar basada en la razón y en lo que realmente requiere su país para modificar. Ahora vamos a ver cuáles son las características que debe tener una reforma educativa para que sea válida. Punto por punto vamos a analizar qué sería lo ideal para que el gobierno elabore una propuesta o una modificación que sea válida. Primero, como lo comentamos hace un rato, debe de partir de un diagnóstico. Es muy importante esto porque debe de tomar en cuenta lo que posee de manera contextual. Primero es el contexto, la cultura del país de México, que es distinta a todas, y precisamente México es un país pluricultural, donde no solamente poseemos una o dos culturas, sino demasiadas costumbres, demasiadas tradiciones que deben también tomarse en cuenta en esta reforma. La economía, lo comentaba hace un momento, somos un país de tercer mundo que requiere de mejorar tanto la educación como la economía. Entonces, eso es un factor muy importante. Y finalmente, los resultados obtenidos en las pruebas anteriores. El diagnóstico debe tomar en cuenta esto. Y el INE es una institución que nos permitía poder analizar cómo estaban los estudiantes anteriormente. Las evaluaciones arrojaban resultados que nos decían, bueno, vamos a partir de aquí. Hace falta mejorar en pensamiento matemático, hace falta mejorar lenguaje de comunicación, y tomamos en cuenta esto para saber dónde partir y qué es lo que hay que mejorar. También se debe sugerir a partir de una necesidad, es decir, voy a reformar siempre y cuando yo sepa que a mi sistema educativo le hace falta algo, carece de algo. Entonces será necesario poner en marcha un plan de mejora. Tomar en cuenta a las comunidades más vulnerables. Si bien es cierto que el país es pluricultural, lo que más prevalece en este país son las comunidades rurales, las cuales requieren de mucha atención. Si el país elabora una reforma pensada en las personas con más recursos, entonces, ¿qué se va a hacer con las personas que realmente requieren la reforma? Es decir, las comunidades más vulnerables y que requieren de mayor atención. Eso, a grandes rasgos, debe tomar en cuenta una reforma educativa para que sea válida. De otra manera, caeremos en el error de únicamente reformar por costumbre. ¿Cuáles son las demandas socioeducativas de la actualidad? Es decir, ¿qué es lo que debería tomar en cuenta
si un presidente quisiera reformar en la actualidad? Primero que nada, existe una desigualdad en las clases sociales muy marcadas. Podemos ver que existen las clases bajas, medias y altas. Entonces, a partir de esto, debe tomarlo en cuenta muy bien la reforma. Número dos, el acceso a demasiada información. Las personas que poseen las herramientas, los niños, los estudiantes que tienen un teléfono celular, que tienen internet, tienen en sus manos un mundo, demasiada información. Si no la utilizan para bien, entonces aquí tendremos un problema muy grande, que no sabemos cómo enseñarles a administrar demasiada información a los alumnos que la poseen. Ojo, solamente a quien la posee. Los maestros no están motivados. Se preocupa mucho el sistema por la educación, sin embargo, descuidan mucho al docente. Yo conozco a muchos docentes que dicen, es que el sistema educativo me está olvidando, no se preocupa por mí, no me quiere motivar para que yo llegue motivado y pueda motivar a mi grupo de estudiantes. Esta parte es muy importante. Educar para la vida, tomar en cuenta las competencias. No solamente llego y transmito información, sino que yo, maestro, me encargo de que mi sistema me ayude para que podamos hacer un modelo que los prepare para la vida, que finalmente es el objetivo inicial de la educación, prepararlos para la vida, que sepan utilizar correctamente sus competencias para poder desempeñarse en la vida cotidiana, que es lo que nos interesa en este momento. Utilizar las TICs, de qué es lo que se debe utilizar en este momento para una reforma, tomar en cuenta las TICs. Hoy en día, por ejemplo, la situación actual por la pandemia que estamos viviendo nos obliga a los docentes a reestructurar la forma de trabajo, a tomar en cuenta la educación a distancia. Pero hoy, por ejemplo, tenemos que utilizar el teléfono, plataformas digitales, utilizar información que nos funcione para que los alumnos puedan aprender sin estar precisamente en el aula. Entonces, si un gobierno quiere reformar hoy en día, debe tomar en cuenta esto. Y más que nada, considero yo, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación actualizadas día con día. Ahora, vamos a ver cuál fue la última reforma que se acaba de llevar a cabo. Acabamos de mencionar qué es lo que debe tomar un gobierno. Vamos a ver si realmente tomaron en cuenta lo que mencionamos para saber si fue válida o no la última reforma. La última reforma que se llevó a cabo fue el 30 de septiembre de 2019 a la Ley General de Educación. Y en el artículo 3 se reformó el 15 de mayo del 2019. Estamos hablando de un año de reforma. ¿Cuál fue la reforma y cuál fue la propuesta? De manera esencial, de manera general, se propone la nueva escuela mexicana. Sus características son, según lo que se establece, es flexible y adaptable al contexto que se quiera trabajar. Es factible y viable a desarrollar en el tiempo escolar disponible. O sea que solamente en el tiempo que se tenga disponible se va a trabajar y de la mejor manera. Atiende equilibradamente los diferentes ámbitos de formación del ser humano. No se basa únicamente en un área específica de la persona, sino que trabaja de manera integral todo lo que posee o todo lo que puede cambiar o mejorar un ser humano. En este caso, los estudiantes. Intensifica la participación de la familia. Esta parte es muy importante porque si tomamos en cuenta la participación de los padres de familia y de todos los integrantes del hogar del alumno, podremos conseguir resultados favorables que nos ayuden para mejorar la educación de los estudiantes. Entonces, de manera general son las características. ¿Y qué nos comenta el secretario? Esteban Moctezuma Barragán es el actual secretario de Educación y él dice que la educación es profundamente humanista, científica y tecnológica. Según la reforma que elaboraron, son las características principales. Entonces, si decimos que en la actualidad se requiere de un modelo que tome en cuenta las características del país donde se va a reformar, podemos decir que si se lleva a la práctica completamente esta reforma, estaría completamente equilibrada, solamente si se pone en práctica de la mejor manera. Entonces, podemos concluir, la nueva escuela mexicana es la última reforma que se llevó a cabo en el sistema educativo. Por lo tanto, si realmente se pone en práctica lo que proponen, existirá un equilibrio con las demandas actuales socioeducativas. Eso quiere decir, tenemos un equilibrio entre lo que tenemos y lo que vamos a aplicar para mejorar. Gracias.